buenos días, sigo siendo José Manuel Martín de Bustamante González Iglesias y hoy vuelvo con más novedades de hemofilia A en este congreso de la ISTH de 2026. En el día de hoy, las ponencias de hemofilia A han estado más centradas en aspectos preclínicos y en generación de modelos predictivos. Y, con este enfoque, hemos empezado el día con el doctor Follenzi, que nos ha hablado de los aspectos fuera de la coagulación del factor 8. Dado que ayer ya hablamos del riesgo de osteoporosis en estos pacientes, quería centrarme en los cambios que presentan los pacientes con hemofilia A respecto a la población general en cuanto a los vasos sanguíneos. Los pacientes con hemofilia A tienen capilares sanguíneos más débiles, así como alteraciones de los niveles de colágeno a nivel vascular, lo cual podría contribuir al riesgo de hemorragia cerebral de nuestros pacientes. Esto se debe a que las células endoteliales en pacientes con hemofilia tienen menor capacidad de migración y una tubulogénesis alterada, lo que lleva a que sus vasos tengan una permeabilidad aumentada. Sin embargo, esta disfunción se puede corregir mediante la administración de factor 8. Esto se debe a que el factor 8 interacciona con la integrina beta 1 y esta interacción devuelve la funcionalidad a las células endoteliales, igualando la tubulogénesis, la migración y la permeabilidad de los vasos sanguíneos y equiparándola a las personas sin hemofilia. Como conclusión de estos datos preclínicos, podemos inferir que la profilaxis con factor 8 tiene aún más beneficios de los que ya conocíamos. El resto de ponencias de la mañana se han centrado en aspectos preclínicos en relación con la terapia génica. De todas ellas, os quería mencionar los resultados presentados por la doctora Sabatino, que ha explorado la inhibición de la sumohilación para aumentar los niveles de factor 8 en pacientes con hemofilia A tratados con terapia génica. Esta vía produce modificaciones posttraduccionales que alteran las interacciones entre proteínas y se ha visto que puede afectar a la transducción por virus adeno-asociados. Por ello, se ha utilizado en modelos preclínicos la molécula TAC981 para la inhibición de esta vía, para intentar limitar el efecto negativo de la sumohilación sobre la terapia génica basada en estos virus. Cabe destacar que la TAC981 ya ha sido probada en humanos para otras patologías con un adecuado perfil de seguridad. Cuando la TAC981 se administraba de forma concomitante a la terapia génica, se observaba un aumento de la transducción desde las primeras 24 horas, que siguen aumentando hasta el tercer día. Aunque este aumento era transitorio y desaparecía a los 7 días, la readministración de la molécula llevaba a un nuevo incremento de la expresión génica. Además, también confirmaron que la administración de la molécula a los meses de la terapia génica producía el mismo incremento de la expresión génica. Y todos estos aumentos de la transducción se traducían en un incremento de hasta 4 veces los niveles de factor 8 respecto al grupo control. Estos hallazgos ponen en relieve el papel de la vía de la sumohilación de cara al desarrollo de nuevas terapias génicas y plantea la posibilidad de investigar el uso de TAC981 en aquellos pacientes ya tratados con terapia génica basada en virus adeno-asociados que han perdido la expresión de factor 8. Tras ello, se impartió un simposio sobre los distintos agentes miméticos de factor 8, exponiendo los resultados de los ensayos clínicos publicados hasta la fecha. Además, se comentaron las distintas características clínicas, farmacológicas y posologías de cada uno de los miméticos, haciendo especial hincapié en la capacidad de generación de tromina de cada uno de ellos. De todo lo comentado, me gustaría destacar los últimos datos publicados del estudio Frontier 5, que busca analizar el paso de profilaxis con emicizumab a denecimig, anteriormente conocido como MyMate, en pacientes con hemofilia A. En este estudio se incluyeron a 61 pacientes que se encontraban en profilaxis con emicizumab y, sin periodo de lavado, pasaron a profilaxis con denecimig, sin dosis de carga. Los pacientes recibieron la primera dosis de denecimig cuando les correspondía la dosis de emicizumab de su profilaxis habitual, con un aumento progresivo de los niveles al no recibir la dosis de carga. Sin embargo, la generación de tromina aumentó desde la primera dosis de MyMate, alcanzando y manteniendo una mediana de pico de generación de tromina en torno a 39 nanomoles por litro, sin observarse un efecto sumatorio con emicizumab. No se produjeron eventos trombóticos ni otros eventos adversos graves. Y estos datos resultan de gran interés, ya que confirman la seguridad del paso de emicizumab a denecimig sin periodo de lavado. Además, establecen una pauta clara de paso a un agente no sustitutivo a otro, aplicable a la práctica clínica habitual, que es algo que no tenemos con todas las terapias no sustitutivas actuales. Para terminar el día, se impartieron varias ponencias centradas en modelos predictivos dentro de la hemofilia A. De todos ellos, el que me ha resultado más interesante ha sido el de la doctora Gravel, la cual ha presentado resultados de un estudio prospectivo realizado en 7 centros canadienses. El objetivo del estudio era identificar posibles determinantes de los niveles de factor 8 y del fenotipo hemorrágico en mujeres portadoras de hemofilia A. El fenotipo hemorrágico se estableció con el SELF-BAT
y se analizaron distintas variables que pudieran influenciarlo: niveles antigénicos del factor de von Willebrand, la edad, el grupo sanguíneo, la mutación concreta del factor 8 y la inactivación del cromosoma X. Se analizaron datos de 92 mujeres con una mediana de edad de 44 años, divididas en 20 mujeres con hemofilia A leve, 46 portadoras sintomáticas y 26 asintomáticas. Los niveles de factor 8 no eran el único determinante del fenotipo hemorrágico, como se observa por la ausencia de diferencias en el self-BAT entre las mujeres hemofílicas y las portadoras sintomáticas. Los niveles antigénicos del factor de von Willebrand fueron significativamente más bajos en las mujeres con hemofilia, y la diferencia entre el propéptido de factor de von Willebrand y el factor de von Willebrand antigénico sí se relacionó positivamente con el self-BAT, lo cual habla de un aclaramiento más acelerado en aquellas mujeres con clínica hemorrágica. Además, las mujeres con un self-BAT más elevado tenían más frecuentemente un grupo sanguíneo 0, y las mujeres con grupo 0 tenían niveles más bajos de antígeno de factor de von Willebrand de factor 8 y un ratio más alto de propéptido de factor de von Willebrand respecto al antígeno. No se observaron diferencias ni en niveles de factor 8 ni en el self-BAT con respecto al genotipo del factor 8 ni a la inactivación del cromosoma X. Todo esto nos lleva a concluir que el fenotipo hemorrágico de las mujeres portadoras se ve afectado por el grupo sanguíneo y el factor de von Willebrand, sugiriendo un mecanismo multifactorial en los sangrados de estas pacientes. Con esto último concluyo por el día de hoy y por esta edición de la ISTH. Espero que os haya resultado interesante y, con suerte, nos vemos el año que viene.